¿Estás listo para descubrir un secreto que sacude la vida de un simple contador, Carlos? Dentro de una poderosa empresa de inversiones se esconde un fraude financiero, donde el dinero se mueve en silencio. Cada transferencia, cada cuenta secreta, cada decisión destruye los sueños de las personas, y solo una persona conoce la verdad. Los ojos de Carlos se abren, enfrentándose al miedo, la vergüenza y la responsabilidad, decisiones que cambiarán su vida para siempre. Antes de continuar, te pido de corazón que te suscribas al canal. ¿Por qué? Porque cuando te suscribes, es como si una pequeña luz se encendiera en todo el universo. Y gracias a esa luz, puedo crear para ti nuevos mundos, nuevos personajes y finales aún más sorprendentes. Además, YouTube te enviará notificaciones de los nuevos capítulos. Todo comenzó de una forma muy simple, casi invisible, como suelen empezar las historias que después terminan destruyendo miles de vidas. Nadie lo vio venir. Nadie lo quiso ver. La empresa se llamaba Solaria Capital. Un nombre elegante, moderno, confiable. De esos que inspiran seguridad solo con escucharlos. Sus oficinas estaban en el corazón financiero de la ciudad, con paredes de vidrio, luces blancas, trajes caros y sonrisas ensayadas. Para el mundo exterior, Solaria era éxito, crecimiento, oportunidades. Para los inversionistas, era el lugar donde su dinero trabajaba por ellos. Para los empleados, era el sueño de una carrera estable. Y para Carlos, era solo un trabajo más. Carlos no era un hombre poderoso. No tenía influencias políticas, ni contactos en las altas esferas. Era un contador común, meticuloso, responsable. De esos que creen que los números siempre dicen la verdad. Había crecido viendo a su padre trabajar duro toda la vida sin lujos, y eso le enseñó que el dinero se gana con esfuerzo, no con atajos. Por eso, cuando consiguió empleo en Solaria, sintió orgullo. Pensó que por fin estaba entrando al sistema correcto. El sistema que recompensa a los que hacen las cosas bien. Durante los primeros meses, todo parecía normal. Estados financieros impecables. Reportes trimestrales con ganancias sólidas. Reuniones donde se hablaba de ética, transparencia y visión a largo plazo. Carlos hacía su trabajo sin cuestionar. Registraba ingresos, validaba gastos, cuadraba balances. Pero un día apareció algo nuevo en su pantalla. Una cuenta interna que no había visto antes. No estaba en los reportes públicos. No aparecía en los documentos que se compartían con auditores externos. Se llamaba Reserva Especial. Al principio no le dio importancia. En empresas grandes siempre existen cuentas internas, fondos de contingencia, provisiones. Sin embargo, algo no cuadraba. Los movimientos eran constantes. Cantidades pequeñas, pero frecuentes. Dinero que entraba y salía sin un patrón claro. Carlos preguntó a su supervisor. La respuesta fue rápida y fría: no te preocupes por eso. Es una cuenta estratégica. Solo registra lo que te indiquen. Esa noche, Carlos no durmió bien. No porque tuviera pruebas de algo ilegal, sino porque su intuición empezó a hablarle. Esa voz interior que muchos ignoran porque incomoda. Decidió observar en silencio. No denunciar. No confrontar. Solo mirar. Con el paso de las semanas, la reserva especial creció. Ya no eran montos pequeños. Eran millones. El dinero provenía de ganancias reales, pero también de gastos inflados, contratos con consultoras inexistentes, servicios que nunca se prestaron. Todo estaba cuidadosamente maquillado. Carlos empezó a sentir miedo. No miedo inmediato, sino ese miedo lento que se instala cuando entiendes que estás parado sobre algo peligroso. Sabía que ese fondo no era para emergencias. Era un fondo oculto.
Un slush fund. Un mecanismo diseñado para mover dinero sin dejar huellas claras. Dinero que no seguía reglas normales. Dinero que compraba silencios, decisiones, favores. Con el tiempo, Carlos entendió para qué servía realmente. Ese dinero pagaba acuerdos políticos. Compraba titulares favorables en medios. Cubría arreglos legales antes de que llegaran a juicio. Y, sobre todo, enriquecía a unos pocos que jamás aparecían en los documentos. Personas que nunca firmaban, nunca daban órdenes directas, pero siempre ganaban. Aquí es donde la historia deja de ser solo financiera y se vuelve humana. ¿Por qué Carlos empezó a preguntarse algo más profundo? ¿Qué estoy haciendo yo aquí? Cada asiento contable que registraba lo convertía en parte del sistema. No era el creador del fraude, pero lo estaba sosteniendo. Y ese conflicto empezó a consumirlo por dentro. Porque cuando entiendes que algo está mal, ya no puedes fingir que no lo sabes. El punto de quiebre llegó el día que vio una transferencia enorme salir de la reserva especial en cuestión de minutos. No había aprobación formal. No había justificación. Solo una nota, orden ejecutiva. Carlos sintió un nudo en el estómago. Entendió que el dinero de miles de personas estaba siendo usado como una herramienta de poder. Y que si todo colapsaba, nadie protegería a los pequeños. Ni a los inversionistas. Ni a los empleados. Ni a él. Esa noche, Carlos volvió a casa más tarde que nunca. Miró sus manos y pensó en su padre. Pensó en la gente que había confiado su dinero a Solaria creyendo en un futuro mejor. Pensó en sí mismo, atrapado entre la necesidad de sobrevivir y la obligación moral de no ser cómplice. Y ahí entendió algo que muchos descubren demasiado tarde: el fraude no siempre empieza con malas personas. Empieza con personas normales que deciden no hacer preguntas. Esta historia, aunque ficticia, refleja una realidad que se repite todos los días en el mundo financiero. Bancos, fondos de inversión, proyectos de criptomonedas, empresas tecnológicas. El escenario cambia, los nombres cambian, pero el patrón es el mismo. Transparencia hacia afuera. Oscuridad hacia adentro. Promesas de rentabilidad garantizada. Estructuras complejas que nadie entiende del todo. Y personas comunes que quedan atrapadas en medio. Porque el verdadero daño del fraude no es solo el dinero perdido. Es la confianza rota. Es el miedo que deja. Es la sensación de haber sido engañado por creer. Y también es la carga que llevan quienes saben la verdad y callan. Y aquí viene la primera lección, silenciosa pero poderosa: cuando algo parece demasiado perfecto, cuando no hay riesgo, cuando todo está garantizado, probablemente alguien está pagando el precio en silencio. En el mundo financiero, la claridad es protección. La complejidad innecesaria es una alarma. Y el dinero que no se puede explicar, casi siempre es dinero peligroso. Carlos todavía no había tomado una decisión. Pero su vida ya no era la misma. Porque una vez que ves el mecanismo del fraude desde dentro, ya no puedes volver a ser el mismo de antes. Carlos empezó a vivir en dos mundos al mismo tiempo. Durante el día seguía siendo el contador silencioso, el empleado eficiente que cumplía órdenes sin levantar la voz. Sonreía en reuniones, asentía cuando hablaban de crecimiento sostenible y responsabilidad corporativa. Pero por dentro, algo se había roto. Cada número que registraba ya no era solo un número. Era una decisión. Era una vida. Era el ahorro de alguien que jamás conocería. Comenzó a notar detalles que antes pasaban desapercibidos. Correos que se borraban automáticamente. Reuniones informales fuera de la oficina. Directivos que viajaban sin razón clara y regresaban con decisiones ya tomadas. El fraude no gritaba. Susurraba.
Y ese susurro se volvía más claro cada día. Carlos decidió hacer algo que parecía pequeño, pero que cambiaría todo. Empezó a guardar copias. No por venganza. No por ambición. Por miedo a que, cuando todo explotara, nadie recordara cómo empezó. Guardó reportes internos, transferencias, contratos inflados. No en la nube de la empresa. No en su computadora del trabajo. En un disco externo que escondía en casa, detrás de libros viejos. Cada archivo era una prueba. Y también una carga. Mientras tanto, afuera, Solaria Capital seguía creciendo. Influencers financieros la recomendaban. Medios hablaban de su modelo innovador. Nuevos inversionistas entraban atraídos por promesas de rendimientos estables, casi mágicos. Personas comunes. Jubilados. Familias. Jóvenes que invertían sus primeros ahorros. Carlos los veía en presentaciones, escuchaba sus preguntas llenas de esperanza y sentía vergüenza. No porque ellos fueran ingenuos, sino porque el sistema estaba diseñado para engañar incluso a los más cuidadosos. El miedo empezó a volverse físico. Noches sin dormir. Palpitaciones. Miradas constantes por encima del hombro. Sabía demasiado. Y en ese tipo de juegos, saber es peligroso. Un día notó que su acceso a ciertos archivos había sido limitado. Al día siguiente, su jefe le pidió que firmara un documento de confidencialidad más estricto. Es solo una formalidad, le dijeron. Pero Carlos entendió el mensaje: te estamos mirando. En paralelo, el mercado empezó a temblar. Pequeñas noticias negativas. Rumores. Un regulador haciendo preguntas. Nada grave, decían. Ruido normal. Pero Carlos sabía que cuando un sistema fraudulento siente presión, no se corrige. Se protege. Y protegerse significa sacrificar a los más débiles. Una tarde, recibió un correo que nunca olvidaría. No tenía remitente claro. Solo una frase: recuerda quién te dio esta oportunidad. No era una amenaza directa. Era peor. Era un recordatorio de poder. Carlos sintió frío. Entendió que ya no estaba simplemente observando un fraude. Estaba dentro de una red donde la lealtad se imponía por miedo. Aquí ocurre algo que muchos viven y pocos cuentan. Carlos pensó en rendirse. Pensó en borrar todo. En seguir con su vida. En decirse a sí mismo que no era su responsabilidad. Y por un momento, esa idea fue tentadora. Porque enfrentar la verdad tiene un costo. Y ese costo casi siempre lo pagan quienes no tienen protección. Pero entonces ocurrió algo que cambió su perspectiva. En una reunión interna, se anunció que, debido a ajustes estratégicos, algunos fondos de inversión serían congelados temporalmente. Carlos sabía lo que eso significaba. El dinero ya no estaba. Nunca estuvo realmente ahí. Y quienes sufrirían no serían los directivos, sino los inversionistas pequeños. Personas que confiaron. Esa noche, Carlos recordó por qué había elegido su profesión. No por el dinero, sino por la lógica. Por la verdad que viven los números cuando no se manipulan. Entendió que el silencio también es una forma de acción. Y que no hacer nada era elegir un lado. Pero el sistema se movió más rápido. Antes de que pudiera tomar una decisión, Solaria Capital colapsó. De un día para otro. Titulares. Pánico. Oficinas cerradas. Cuentas bloqueadas. Inversionistas desesperados. Empleados despedidos sin explicación. El castillo de vidrio se hizo polvo. Los directivos desaparecieron. Algunos volaron al extranjero. Otros se escondieron detrás de abogados.
Las autoridades prometieron investigar. Los medios hablaron de fallas del mercado. Nadie mencionó la reserva especial. Nadie habló del slush fund. Porque el fraude bien hecho no deja villanos claros. Solo víctimas confusas. Carlos perdió su trabajo. Perdió su estabilidad. Perdió la tranquilidad. Pero no perdió algo más importante, la conciencia. Tenía las pruebas. Tenía la verdad. Pero también tenía miedo. Porque decir la verdad no garantiza justicia. A veces solo garantiza soledad. Aquí es donde esta historia deja una enseñanza profunda. El fraude financiero no es solo un problema de números. Es un problema humano. Se construye con ambición, se sostiene con silencio y se perpetúa con ignorancia. Y se cae, casi siempre, sobre quienes menos poder tienen. Para quienes escuchan esta historia, hay señales que nunca deben ignorarse. Rentabilidades garantizadas. Falta de transparencia. Estructuras demasiado complejas. Presión para decidir rápido. Lenguaje confuso que evita explicaciones claras. El dinero honesto no necesita esconderse. Carlos entendió que no podía salvar a todos. Pero podía evitar que el silencio fuera total. Y en ese momento, tomó la decisión más difícil de su vida. Carlos pasó semanas viviendo en una especie de limbo. Ya no tenía oficina a la que ir, ni correos corporativos que revisar, ni reuniones llenas de palabras bonitas. Pero tenía algo mucho más pesado, la verdad completa, cruda, sin filtros. Y cuando la realidad se asienta, cuando el ruido se apaga, aparece la pregunta más difícil de todas, ¿y ahora qué? El escándalo de Solaria Capital seguía en las noticias, pero cada día con menos fuerza. Al principio era indignación, luego confusión, después cansancio. El ciclo siempre es el mismo. El público se acostumbra, los titulares cambian y el dolor queda atrapado en casas comunes, en familias normales que perdieron sus ahorros. Carlos veía entrevistas de jubilados llorando, jóvenes endeudados, padres explicando a sus hijos por qué el futuro que habían planeado ya no existía. Y todo eso tenía una raíz que él conocía demasiado bien. Las autoridades anunciaron investigaciones, pero Carlos sabía cómo funcionaba ese mundo. Comisiones, plazos, tecnicismos legales. El tiempo se convierte en un aliado del fraude. Porque cuando pasa suficiente tiempo, la indignación se diluye y la responsabilidad se fragmenta. Nadie es completamente culpable. Nadie paga realmente. Una noche, Carlos abrió el disco externo que había guardado durante meses. Archivo por archivo. Transferencia por transferencia. Era el mapa completo del fraude. No solo demostraba que existía un slush fund, sino que mostraba cómo se alimentaba, quién lo autorizaba, quién se beneficiaba. Era peligroso tenerlo. Pero más peligroso aún era no hacer nada con eso. Aquí aparece el dilema que casi nadie ve desde fuera. Denunciar no es un acto heroico automático. Es un proceso lento, solitario y lleno de consecuencias. Carlos sabía que si entregaba esa información, su vida cambiaría para siempre. No habría vuelta atrás. Podría perder oportunidades laborales, amigos, incluso su seguridad. Porque el sistema no suele perdonar a quienes rompen el silencio. Durante días pensó en destruir todo. Empezar de nuevo en otra ciudad. Buscar otro trabajo. Convencerse de que no era su problema. Y eso es importante decirlo, esa tentación es humana. No convierte a nadie en mala persona. Convierte a la situación en algo profundamente injusto. Pero también entendió otra cosa. El fraude financiero no se sostiene solo por los grandes nombres. Se sostiene porque demasiadas personas normales deciden mirar hacia otro lado. Y si todos hacen eso,
El ciclo nunca se rompe. Carlos contactó a un periodista independiente. No uno famoso. No uno de grandes cadenas. Alguien que había investigado casos similares y sabía escuchar. La primera reunión fue en un café pequeño, lejos del centro. Carlos no llevó documentos. Solo habló. Observó las reacciones. Necesitaba saber si podía confiar. Cuando por fin entregó una parte de la información, sintió algo extraño. No alivio. No valentía. Sintió miedo. Un miedo profundo, real. Pero también una pequeña sensación de coherencia. Como si por primera vez en meses, su interior y sus acciones estuvieran alineados. El proceso fue lento. Verificación de datos. Cruce de información. Abogados revisando cada palabra. El periodista le explicó algo clave: la verdad sola no basta. Tiene que ser entendible. Tiene que conectar. Porque si no, se pierde entre tecnicismos y nadie escucha. Mientras tanto, Carlos empezó a recibir llamadas extrañas. Silencios al otro lado. Correos sin texto. Mensajes ambiguos. No amenazas directas, pero suficientes para generar ansiedad. Entendió que alguien sabía que algo se movía. Que el sistema detecta cuando alguien rompe el patrón. Y aquí viene otra lección importante para quien escucha esta historia: el fraude no se defiende con violencia inmediata. Se defiende con intimidación psicológica. Con hacerte sentir pequeño. Solo. Vulnerable. Porque muchas veces eso es suficiente para que te detengas. Pero la historia ya estaba en marcha. El reportaje salió meses después. No fue un escándalo explosivo. Fue preciso. Detallado. Imposible de ignorar para quien quisiera entender. Explicaba cómo funcionaba la reserva especial. Cómo se desviaba el dinero. Cómo se construyó la ilusión de estabilidad. Y, sobre todo, quienes ganaron y quienes perdieron. Las reacciones fueron mixtas. Algunos agradecieron. Otros dudaron. Algunos acusaron al periodista de exagerar. Otros a Carlos de traidor. Porque cuando la verdad incomoda, siempre hay resistencia. Siempre hay quienes prefieren creer que fue mala suerte, no un sistema corrupto. Carlos no se convirtió en un héroe. No salió en portadas. No recuperó el dinero de las víctimas. Pero algo cambió. Se abrieron investigaciones más serias. Algunos acuerdos salieron a la luz. Se endurecieron ciertas regulaciones. No fue justicia perfecta, pero fue un paso. Y aquí está el corazón de esta parte de la historia. En el mundo financiero, no todos los fraudes se pueden evitar. Pero muchos se pueden detectar a tiempo. La educación financiera no es solo aprender a invertir. Es aprender a desconfiar de lo que no se puede explicar con claridad. Es entender que el dinero honesto es aburrido, lento, transparente. Y que cuando algo promete emociones fuertes, casi siempre es una trampa. Carlos entendió que su papel no era salvar el sistema. Era romper el silencio. Y a veces, eso es lo máximo que una persona común puede hacer. Pero también es suficiente para empezar a cambiar algo. Porque el verdadero poder del fraude está en la ignorancia. Y su mayor enemigo es la conciencia. Después de que la historia salió a la luz, la vida de Carlos no se volvió más fácil. De hecho, se volvió más silenciosa. Y ese silencio tenía peso. Ya no había llamadas constantes, ni correos amenazantes, ni miradas sospechosas. Pero tampoco había ofertas de trabajo, ni mensajes de antiguos colegas, ni respuestas claras cuando enviaba su currículum. En el mundo financiero, hay cosas que no se dicen en voz alta, pero todos entienden.
Carlos había cruzado una línea invisible. Al principio, intentó volver a la normalidad. Buscó empleo en otras empresas, asistió a entrevistas, habló de su experiencia técnica. Pero siempre había un momento incómodo. Una pausa. Una pregunta disfrazada de curiosidad. Tú trabajaste en solaría, ¿verdad? Y en ese instante, el ambiente cambiaba. No importaba cuánto supiera. No importaba su ética. Para muchos, era un riesgo. Porque decir la verdad te convierte en alguien impredecible. Y el sistema financiero ama la previsibilidad, incluso cuando es corrupta. Hubo días en los que Carlos se preguntó si había valido la pena. Días en los que el miedo se transformó en cansancio. Porque denunciar no te convierte automáticamente en una mejor persona, ni te garantiza una vida más justa. A veces solo te deja más solo. Y esa es una verdad incómoda que casi nunca se cuenta en historias de fraude. Sin embargo, algo empezó a cambiar lentamente. No afuera, sino dentro de él. Por primera vez en mucho tiempo, Carlos dormía sin esa presión constante en el pecho. Sin la sensación de estar traicionándose a sí mismo cada día. Había perdido seguridad económica, pero había ganado coherencia. Y aunque eso no paga facturas, sostiene algo igual de importante, la identidad. Con el paso de los meses, empezó a recibir mensajes distintos. No de grandes empresas. De personas comunes. Inversionistas que habían leído el reportaje. Estudiantes de finanzas. Empleados que sospechaban irregularidades en sus trabajos. Le escribían para agradecer, para preguntar, para compartir dudas. Carlos entendió algo fundamental, su historia no había sido en vano. Había sembrado preguntas. Y las preguntas son peligrosas para cualquier fraude. Aquí es donde esta historia se conecta directamente con quien escucha. Porque el fraude financiero no siempre se presenta como algo oscuro y obvio. Muchas veces viene envuelto en lenguaje elegante, gráficos bonitos y promesas racionales. Se apoya en la autoridad, en la urgencia, en el miedo a quedarse fuera. Y funciona porque explota una emoción humana básica, la esperanza de una vida mejor. Carlos empezó a dar charlas pequeñas, informales. No como experto famoso, sino como alguien que estuvo dentro. Explicaba cómo detectar señales de alerta. Cómo leer entre líneas. Cómo hacer preguntas incómodas. Decía algo que sorprendía a muchos: no inviertan en algo que no entiendan completamente, aunque todos digan que es seguro. Esa frase simple evitó que más de una persona cometiera errores costosos. Y aquí aparece otra lección poderosa. La educación financiera no es un lujo. Es una forma de defensa. No se trata de desconfiar de todo, sino de exigir claridad. De entender que nadie cuida tu dinero mejor que tú. Que si alguien se molesta porque haces preguntas, esa molestia ya es una respuesta. Mientras tanto, el sistema seguía su curso. Algunos responsables de Solaría enfrentaron consecuencias menores. Multas. Acuerdos. Ninguno perdió realmente el estilo de vida que había construido. Y eso también es parte de la realidad. El mundo no siempre castiga como debería. Pero eso no invalida la importancia de actuar correctamente. Carlos aceptó algo difícil: no todos los finales son justos, pero eso no significa que las acciones correctas sean inútiles. Porque el impacto real no siempre se mide en castigos, sino en prevención. En las personas que no cayeron en el próximo fraude. En las decisiones que se tomaron con más conciencia. Con el tiempo, Carlos encontró trabajo en una organización más pequeña, dedicada a auditorías y transparencia. No ganaba lo mismo. No tenía el mismo estatus. Pero sentía algo que antes no tenía: propósito. Cada informe, cada revisión,
Cada recomendación era una forma de proteger a alguien más de vivir lo que él había visto. Y aquí está el mensaje más humano de esta historia. El fraude financiero no solo roba dinero. Roba tiempo, tranquilidad, sueños. Pero también revela algo importante, que una sola persona, sin poder ni influencia, puede marcar una diferencia si decide no callar. No es fácil. No es cómodo. Pero es real. Para quien escucha esto hoy, tal vez no seas Carlos. Tal vez seas un inversionista, un empleado, un emprendedor, alguien que está a punto de confiar su dinero o su trabajo a una promesa atractiva. Recuerda esto, el dinero que se gana rápido suele perderse más rápido. La transparencia nunca es enemiga del buen negocio. Y la presión para decidir sin pensar casi siempre es una señal de peligro. Carlos no cambió el mundo, pero cambió su relación con él. Y a veces, ese es el primer paso para que otros también despierten. El tiempo siguió avanzando, como siempre lo hace, sin pedir permiso y sin mirar atrás. Para el mundo, el caso de Solaria Capital ya era una historia vieja, reemplazada por nuevos escándalos, nuevas promesas, nuevos nombres. Pero para Carlos, y para muchas de las personas que perdieron todo, esa historia nunca terminó del todo. Porque hay pérdidas que no se archivan, solo se aprenden a cargar. Carlos entendió algo con mucha claridad: el fraude financiero no es un accidente. Es un patrón. Y los patrones se repiten cuando la gente olvida. Por eso decidió no olvidar. No vivir atrapado en el pasado, pero tampoco permitir que la experiencia se diluyera. Empezó a hablar con más personas, no desde el miedo, sino desde la calma. No desde la rabia, sino desde la verdad. En cada charla, en cada conversación, repetía una idea sencilla: el dinero no es solo números, es confianza. Y cuando esa confianza se rompe, el daño va mucho más allá de una cuenta bancaria. Afecta familias, relaciones, autoestima, salud mental. Nadie invierte pensando que va a perder. Todos invierten porque creen en algo mejor. Y el fraude se aprovecha exactamente de eso. Carlos también aprendió a perdonarse. Durante mucho tiempo cargó con la culpa de no haber hablado antes. De haber sido parte del sistema, aunque fuera desde el silencio. Pero con el tiempo entendió que la culpa no repara, solo paraliza. Lo que realmente importa es qué haces cuando ya sabes. Y él había decidido actuar. Esta última parte de la historia no trata de villanos ni de héroes. Trata de conciencia. Porque la mayoría de los fraudes financieros no ocurren por falta de inteligencia, sino por exceso de confianza. Confiamos en marcas, en expertos, en títulos, en promesas bien presentadas. Y está bien confiar. Pero confiar no significa dejar de pensar. Si hoy estás escuchando esta historia, tal vez te preguntes qué puedes hacer tú. Y la respuesta no es complicada, pero sí requiere disciplina. Haz preguntas. Lee lo que firmas. Desconfía de lo que no se puede explicar de forma simple. No persigas rendimientos que suenan irreales. No tomes decisiones financieras bajo presión emocional. Y, sobre todo, recuerda que nadie cuida tu dinero mejor que tú. El mundo financiero seguirá existiendo. Las inversiones seguirán siendo necesarias. El crecimiento económico no es malo. Lo peligroso es la ceguera. Lo peligroso es creer que a mí no me puede pasar. Porque eso es exactamente lo que piensan casi todas las víctimas antes de caer. Carlos no se hizo rico. No ganó fama. No tuvo un final perfecto. Pero ganó algo que el fraude nunca puede comprar: integridad. La tranquilidad de mirarse al espejo y saber que, cuando llegó el momento, eligió no ser cómplice. Y esa decisión, aunque silenciosa, tiene un valor incalculable.
Esta historia es ficticia, pero el mensaje es real. Los slush funds existen. Los fraudes existen. Las promesas falsas existen. Y también existe algo más poderoso, la capacidad de aprender, de despertar, de protegerse y de proteger a otros. Que esta historia no te deje solo tristeza o miedo. Que te deje claridad. Que te deje fuerza. Que te recuerde que en el mundo del dinero, la paciencia es una virtud, la transparencia es una señal de salud, y la educación financiera es una forma de libertad. Porque el fraude no siempre se anuncia. No siempre grita. Muchas veces llega en silencio, con una sonrisa y un contrato elegante. Y cuando te das cuenta, ya es tarde. Pero hoy, al escuchar esta historia, ya sabes un poco más. Y saber un poco más puede marcar toda la diferencia.